Tenemos en línea a una compañera, hace mucho que milita, hace mucho tiempo que milita, hace mucho tiempo que es joven, podríamos decir, en muchos campos. Su territorio es el conurbano, el partido de San Martín, pero es mucho más amplio que eso. Trabaja mucho también en el campo de la lucha de las mujeres, en el feminismo. Ha ejercido cargos también en algunas instancias, sigue siendo una persona del llano, una persona con la que se puede hablar de todos los temas, y publicó una nota, porque estamos trabajando en una especie de alternativa comunicacional importante, y una de las notas que ella redactó me pareció muy interesante y muy a propósito de lo que es la conmemoración del martes que viene, el 24 de marzo, ¿no? Se vuelve a instalar, dice, lo resumo, pero ella lo va a ampliar seguramente, la teoría del enemigo interno, ¿no? Nuevamente el gobierno de Milei, el ministro de Defensa, que es un militar, instalan que los enemigos de la patria son los laburantes, los jubilados, bueno, una serie de representantes de sectores populares. Graciela Elger, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, acá estoy con Pascual Manganiello, que te saluda también. ¿Cómo estás, Graciela? Sí, los estoy viendo además. Ah, bien, sí, nos ves, sí, pues sí, estamos en el famoso Google Meet. Graciela, a propósito de tu nota, quería que trataras de desarrollarla para no leerla, ¿viste? Bueno, no nos gusta mucho leer las notas, sino que la persona que la creó la describa en sus propias palabras, ¿no? No, yo en realidad lo que parto de una preocupación que tengo, que un poco es lo que el compañero decía, las últimas palabras que dijo antes del corte, ¿no? De poder entender un poco la sociedad en la que estamos viviendo, con sus cambios, con sus modificaciones, con lo distinta que es a la que por ahí nosotros conocimos o cuando tuvimos más protagonismo de jóvenes. Y por el otro lado, me preocupa cómo le transmitimos a los jóvenes, cómo mantenemos la vigencia del impacto que fue el golpe de Estado del 76, pero no contada desde... Yo, bueno, les voy a decir algo que yo soy muy crítica, ¿no? De la película La noche de los lápices, o sea, no contarla desde la anécdota solo del sufrimiento que existió y que hay que conocerlo y hay que difundirlo. Sí. Sino de cuál fue todo ese paquete de operaciones que se desarrollaron en ese periodo, pero que sobre todo tienen hoy una vigencia muy grande, que no es que, es como los delitos de lesa humanidad, que nunca caducan porque siguen permaneciendo, siguen ocurriendo. Bueno, lo que nos ha dejado la dictadura es algo que sigue ocurriendo, es como un delito de lesa humanidad en lo económico, en lo social, en lo comunitario. Entonces, nada, tenía como por una iniciativa que hay en mi propio municipio, que yo tenía la cabeza como dándome vuelta esto de cómo explicarle a los pibes, no desde una lección de historia, sino desde poder hacer una comprensión de lo que les está pasando, ¿no? Y en el momento que me puse a pensar, digo, a ver, bueno, qué coincidencias hay, qué cosas perduran, me asaltó dramáticamente la visión de la gran correspondencia que hay entre el gobierno de Milei y el gobierno del golpe del 76. Enorme. La lucha enorme. Digo, por supuesto que no en la magnitud del despliegue del genocidio que ocurrió, pero desde el punto de vista, también porque no lo necesitan, no lo hacen porque no lo necesitan, si no, esta gente no tendría problema, Villarroel, Milei, no tendrían problema en hacerlo, no lo necesitan. ¿Y por qué no lo necesitan? Entonces yo digo, las batallas culturales no se ganan ni se pierden, se retrocede, se avanza, siempre hay una pelea. Pero ahí se encadenaron una cantidad de procesos y de construcciones que dieron la condición de posibilidad del que el genocidio y la continuidad de sus efectos se pudiera ejecutar. Entonces, no quiero ser larga, pero digo, si nos ubicamos en la década del 70, fin del estado de bienestar, se empieza a construir toda una teoría alrededor del mérito, del éxito personal,
que lo hice con mi esfuerzo, cosa que eso se fue abonando a lo largo de estos 50 años hasta el punto donde hoy un Rappi te dice yo soy más feliz siendo Rappi que teniendo un sueldo fijo, porque mi independencia y mi esfuerzo, etcétera. Las democracias dejan de servir para contener el malestar social que provoca la crisis de los 70, entonces hay que contener ese descontento y ese reclamo de alguna manera, y esos reclamantes, que son el campo popular en su conjunto y toda su variedad, se constituyen en el enemigo interno, que solo se puede contener con las rupturas democráticas, y en ese caso, tanto como hoy, en la sincronización de las Fuerzas Armadas de distintos países como un único centro de operaciones. O sea, la teoría Monroe, que nos convierte a América Latina en el patio trasero y en el mar de dictaduras de ese momento. Ahora, pasaron muchos años, pero si hoy nos instalamos con los avances y retrocesos que hemos tenido y rescatando las buenas etapas y las luchas populares, rescatando el inmenso aporte a la humanidad que le hicieron madres y abuelas con la construcción del concepto de terrorismo de Estado, que está en cuestión, si corresponde o no exactamente, pero que esto de poner al Estado como terrorista entre su población, esto de la memoria, verdad y justicia, la identidad de los niños, bueno, no, digamos, todo ese aporte que fue una tremenda lucha que avanzó y retrocedió 20 veces, pero que logró ganar consenso no solo en nuestro país. Hoy me parece que en lo internacional nos volvemos a ubicar, no en dictaduras, pero en democracias limitadas. Digo, no sé, miremos Bolivia, miremos Ecuador, miremos Chile, miremos Argentina, digo, ¿no? Ahí como un paquete, donde por suerte y como siempre nos queda algún solcito ahí reluciendo, Brasil, México, pero digamos, hay una coordinación de las derechas americanas, latinoamericanas muy fuerte. Hay un proceso de represión a los demandantes o al campo popular, a los mismos que en aquella época, que es una combinación de las fuerzas federales, por ejemplo la gendarmería, que no tiene ninguna formación para la contención de la conflictividad social, con el soporte ahora no de las Fuerzas Armadas, sino del Poder Judicial. Pero en realidad es el mismo esquema, ¿no? Es la combinación para la encerrona de las demandas del movimiento popular. Por el otro lado, en el campo económico es la continuidad, bueno, eso está más que claro, todo el mundo lo dice, la continuidad de Martínez de Hoz, la desindustrialización, la dependencia, la deuda, el que el pueblo pague las consecuencias de la estafa, etcétera, etcétera. Aparece un elemento que no son las Fuerzas Armadas, pero que de hecho, por la impunidad con la que pueden actuar, que es un nuevo fenómeno en la Argentina, que es el tema del rol que se le asigna a la CIDE, tanto el presupuesto como la definición de las nuevas tareas de la CIDE en el decreto, ahora no tengo el número por ahí, actúa ante el riesgo estratégico y es actor en la sospecha preventiva, que incluye la posibilidad de detención sin orden de un juez. O sea, bueno, nada, es una reformulación de un esquema represivo muy potente. Y en definitiva, por último, lo que yo digo, se pueden buscar mil cosas más, pero digo, como que destaco, es el tema de la ubicación del enemigo interno, que es ¿no? Es el que pone en riesgo estratégico, el de la sospecha preventiva. En realidad pasan a ser los trabajadores de FATE, los discapacitados, el pueblo reclamante, el pueblo que reclama sus derechos y que pelea para que no terminen de aplastarnos y conforme a este país en otra cosa totalmente diferente a la que en estos 50 años hemos logrado ir surfeando, ¿no? Claro. Un poco con Alfonsín, otro poco con Cristina y con Néstor, ¿no? y otro poco, bueno, que hoy la tenemos mucho más en riesgo que en otro momento. El DNU es el 945/25, al que te referís, el que le da atribuciones a la CIDE, que hoy se llama AFI, ¿no? Si no me equivoco.
Agencia Federal de Investigaciones. También Y con... y por último, una última cosita más. Cuando a mí una cosa que me sorprende es el tema vinculado al enemigo interno o los objetivos militares más estratégicos, que en el mundo y en la Argentina vuelven a ser los jóvenes. En nuestro caso son los jóvenes que no tienen destino ni futuro, que le quitan la universidad, etcétera, etcétera. Los jóvenes a los que le bajan la edad de imputabilidad, que es a los jóvenes Sí. pobres, precisamente a los jóvenes pobres. Y después me llama la atención cómo en Gaza y en Irán un objetivo estratégico son los niños. Claro. Digo, porque en mi opinión es que el daño que a una sociedad le puede generar la muerte o ausencia de los niños y los jovencitos, los que nosotros todavía decimos que son los niños de 14, 16, 17 años, es como irreparable. Y me parece que este es el daño que tratan de establecer, ¿no? Bueno, no sé, por ahí va la cosa. Sí. Me parece que está piola poder juntar esos dos fenómenos dramáticos. Sí, un poco me quedé pensando en el esquema de sometimiento de los gobiernos de derecha y ultraderecha en América Latina. Y ahí surge el tema de El Salvador, que ahora se cumplen 4 años de estado de excepción, donde no rige un derecho, los tribunales, las fuerzas de seguridad, el propio gobierno, hacen y deshacen de manera muy violenta, con la excusa de la lucha contra la delincuencia, ¿no? Pero está muy claro. Un detalle. Cuando se hace la reunión de Trump con todos los presidentes, que el único de un país importante que asistió fue Milei, los demás eran pequeños países de América Central y del Caribe, el Trump pone al lado es a Bukele. Bukele se pone al lado de Trump. Eso no es casual, nunca es casual. No, claro que no. Por eso digo, me parece que es el modelo. Cuando se produce el golpe de Estado, el Cono Sur estaba plagado de dictaduras militares, ¿no? Stroessner en Paraguay, Bordaberry en Uruguay, Brasil. en Chile, sí, Brasil ya en el 64. Llevaba muchos años. Pero un poco lo que decía Graciela, ¿no? Coincidiendo plenamente. El modelo que se copia en toda América Latina tiene que ver con esto, la doctrina de seguridad nacional, tratar de imponerla, y lo primero que tenés que hacer, en términos militares, sería la capacidad de reclutamiento del campo popular, es decir, los jóvenes, si golpean a los más jóvenes, si golpean a los niños, te están de alguna manera dinamitando esa mina donde vos tenés los diamantes que tenés que formar, ¿no? O sea, de conciencia, de elementos. Walsh en su carta no habla de desmoralizarnos. Claro, habla de desmoralizar, ¿no? Claro. A eso es lo que buscan. Sí. Y vos fíjate la vinculación con lo que sucede en las revelaciones de los archivos Epstein con la pedofilia, claro, que tiene que ver con lo mismo, la agresión a los niños, ¿no? A las niñas. Sí. Bueno, acá en Argentina todavía no surgieron públicamente los archivos, pero te digo, tenemos... Hay argentinos participando de esos archivos. Sí, claro, y parte del gobierno, del macrismo. Sí, pero con el maltrato, con el abandono, con el cierre de los espacios para recuperación de adicciones, con el tema de que los pibes no pueden ir a la escuela, que es lo mismo. Claro. Es otra forma para lo mismo, ¿no? Digamos, es no cuidar lo que viene para adelante, que además deja huellas, no es que esos pibes mañana que empiezan a comer y se resolvió el tema. No, claro que no. Son heridas que van quedando y que después hay que primero prevenirlo y después tratar de recuperar, ¿no? Digamos, esto de que los pibes pasan a ser objetos, dejan de ser sujetos de cuidado para ser objetos de degradación, ¿no? Me parece y otro elemento que me parece que también se suma y que es fundamental es el tema económico, porque el hecho de no poder comer
te afecta directamente, ¿no? O sea, el tema de las proteínas, etcétera. Pero aún aquel que tiene algún tipo de conciencia o sentimiento de lucha por la justicia social, por mejorar sus condiciones de vida, te impide viajar en colectivo, es decir, que se encuentre con otros en otro lugar, recorrer la provincia de Buenos Aires. No, y a veces ¿Cómo hacer? una familia muy pobre ocupa su mañana en conseguir algo para almorzar. Y cuando termina de almorzar se tiene que ocupar de conseguir algo para cenar. Y eso por ahí le lleva a recorrer comedores o ir a buscar agua potable o un remedio porque el nene está enfermo. Ocupa toda tu vida el solucionar la subsistencia. Y la falta de perspectiva en la juventud. Y te ocupa tu subjetividad también. Claro. O sea, ocupa tu valoración, tu autovaloración, sobre todo ahora que te están diciendo que el fracasado sos vos. Vos te imaginás ese padre o esa madre que no puede mantener la familia, cuál es la autovaloración que tienen, cómo pueden construir voluntad para salir adelante. Digo, por eso a mí me parece que una de las cosas que yo le rescato al gobierno de Cristina fue este tema de la calidad con que trataba todas las cuestiones populares, ¿no? Las fiestas populares, no sé, el Tecnópolis hecho a todo culo, bellísimo, no sé... El Bicentenario. Vos sabés que en el Bicentenario yo trabajo en un lugar vinculado a un lugar muy pobre, que es la isla Maciel, uno de los lugares más pobres de la Argentina y del conurbano bonaerense, y todo el pueblo, que son 20.000 personas que viven ahí, todos fueron al Bicentenario, pasaron todo el pueblo, nunca había visto una cosa así, todo el pueblo completo. Claro. Pues yo estaba ahí, laburando ahí, y los vi pasar, a mí nadie me lo cuenta, vi pasar a personas que yo conozco que pasan habitualmente por el puente, ir todas juntas con una banderita, alguno que habían conseguido en algún lado, ir a celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Por eso vos escuchás a la ministra de Capital Humano, el desprecio con el que habla sobre la gente, ¿no? El maltrato a lo que la gente se somete. Ayer escuchaba un reportaje que le hicieron a, ¿cómo se llama esta directora de cine? Lucrecia Martel. Sí. Que ella es salteña, entonces decía que, bueno, ahora hizo una nueva película y decía, por ejemplo, una persona viene de, no sé, 60 kilómetros, llega a un lugar donde tienen que atenderla y quien la tiene que atender no está. No se puede volver, se queda en la estación, come algo en la estación y duerme en la estación. Y a la mañana siguiente va sucio, despeinado, y el que lo va a atender lo mira como diciendo, qué desastre, ¿cómo puede venir así? Claro. Con un desprecio total. Claro. Y es una suma de maltratos y de sometimiento que, bueno, el gobierno el Ministerio de Capital Humano es como la expresión máxima de eso, sí, ¿no? Sí, es una cosa... Bueno, decíamos al principio... De destrato y de desprecio por la gente que era su... ¿no? Sí. Vos sabés que están por sacar... No, nada. No, pero Graciela, el Ministerio de Capital Humano está por sacarle un ingreso de 78.000 pesos a 900.000 personas para cambiarlo por unos vouchers. En realidad es una pasantía en una empresa. Sí, pero en realidad no lo va a cambiar. Que no se sabe cómo se va a instrumentar eso, ¿no? Si en principio lo saca, después el beneficiario... ¿Ya le mandó los avisos a esos 900.000 personas? Debería registrarse, o sea, es todo un proceso que... no lo van a poder hacer, esos compañeros, la mayoría de esos compañeros. ¿Esa ministra cuál es? ¿Eva Braun, decís vos? No. ¿Cómo no? Sí, más o menos. No, pero es una forma de llamar a la gente vaga, abandonada, ¿no? Sí. Bueno, ellos que viven del Estado, porque son anti-Estado, pero viven del Estado. Vive en la casa del presidente ahí en Vicente López. Nunca entendí yo eso. ¿Cómo funciona? Sí, no sé, parece que es una especie de residencia de funcionarios. Ahora se volvió más amplio, digamos. Más los 4 perros, ¿no? Sí. Estamos queriendo averiguar. Más Adorni, ¿no? Más Adorni. Bueno, pero son, si bien son brutales, yo la verdad que
el otro día escuchaba a un tipo que pasó algunos años en prisión, le hicieron una nota, que robaba caudales, qué sé yo, camiones, muy conocido. Ahora no me El Gordo sale. Valor. Y el tipo decía, lo peor que le puede pasar a un delincuente es dejar todos los dedos marcados. Y yo me reía porque yo me imaginaba a este gobierno, no dejó una sin hacer, un desastre. Antes criticábamos a la gente del macrismo, claro, están en este gobierno también, capaz que les enseñaron. Pero recargados están en este gobierno. Un desastre. Lo que sí, una voracidad pocas veces vista, ¿no? Porque... de enriquecimiento personal. Pero absoluto, absoluto. Con un discurso, desprecio por las personas, por Vos sabés que recién hablábamos con Pascual del tema de Venezuela. Viste que Trump en un momento prefiere hablar con Delcy y con los Rodríguez antes que hablar con Corina Machado. Es que Corina Machado, a la que le dan el Premio Nobel de la Paz, no puede ir a una elección porque no sacan el 5% de los votos en Venezuela. Es una persona que cuando se le acercaba un morocho, corría la cara. Pero lo hacía en los noticieros de televisión. Hay filmaciones de eso, que están borradas o las han ninguneado, pero yo las he llegado a ver, donde van a una entrevista y le viene una señora humilde, desdentada, pobrecita, con todo el sufrimiento de un pobre, y ella le saca la cara. Es una cosa impresionante. Esa persona ganó el Premio Nobel de la Paz y supuestamente iba a ser la interlocutora con el gobierno de los Estados Unidos. Ganó el Premio Nobel de la Paz y pedía... Con un enorme pragmatismo Trump, que no es tan tonto. No, pero además pedía la invasión de ejércitos extranjeros a Venezuela. O sea... Bueno, pero acá en la Argentina hay muchas Corinas Machado. Sí, bueno, a mí me parece que ellos eso lo explotan porque todo el mundo trata de decir yo no soy el fracasado, sino que es el boliviano, el extranjero, el cabecita negra que me viene a ocupar el lugar. Sí. Pero a mí me parece que para los que somos militantes políticos esta es una tarea nodal para llevar adelante en la construcción de una fuerza política que pueda revertir esta situación que es bastante dramática. Es mucho más dramático que solo lo económico, es también tener una mejor propuesta desde el punto de vista de la construcción social o de la reconstrucción social, de la revalorización de los espacios comunitarios, de volver a pensar en cómo reformular las organizaciones sindicales, ¿no? Me parece que es tarea nuestra. A mí me parece que, por supuesto, yo lo digo porque esta es mi opinión absoluta, me parece que Axel es el que mejor puede representar un país que gire 180 grados a lo que está pasando ahora, pero que tenemos que construir la capacidad ideológica, social, ¿no? Acompañen esos desafíos, que acompañen este cambio de cabeza que tenemos que generar. Yo creo que el movimiento femenino, el de las mujeres, los temas de género, sobre todo que arrancó con los femicidios y después se fue complejizando, me parece que han aportado mucho a poner en cuestión el status quo ideológico, más general, no solo del lugar de la mujer, sino de todo, de la familia, del trabajo, de los derechos. Y me parece que hay que aprender un poquito de eso, ¿no? De la flexibilidad, de la variedad, de la multiplicidad de opiniones, para ir construyendo rápidamente una contrapropuesta a sálvese quien pueda, el Estado es el que te roba, etcétera, ¿no? Graciela, recién, y lo comentábamos fuera de micrófono y después dijimos, hagámoslo al micrófono, es que muchas veces los militantes populares confundimos nuestra parte, nuestra opinión con el todo. Nosotros tenemos mucho que caminar con otros sectores para convencerlos de que no es como te lo venden, no es como lo lees en las redes sociales, no es como el poder te lo indica, pero hay que entender que nosotros podemos ser muchos, pero yo creo que somos insuficientes para convencer a millones y millones de argentinos que viven en la Argentina, que no son argentinos, pero que viven en la Argentina, que no es el esfuerzo personal lo que te va a sacar adelante, sino que es un pensamiento colectivo, una conciencia nacional, una valorización una nueva valorización de la política, no
no consideres a la política como algo negativo, sino, en todo caso, algún político puede ser algo negativo. Vos mencionabas recién a Adorni, un personaje que te dice que no se va a permitir viajar en los aviones a los familiares y lo primero que hace es subir a la mujer al avión presidencial. Bueno, esas contradicciones hay que marcarlas. Lo que pasa es que estás luchando contra medios de comunicación adverso y demás, entonces hay que encontrarle la vuelta para masificar nuestro pensamiento. Por eso estamos trabajando en los aspectos comunicativos, en la inserción en los, como decíamos, hablábamos al principio del programa con una compañera de otra generación, tiene alrededor de 30 y pico de años, que no fue contemporánea de la dictadura, pero que nos hablaba de: nosotros estamos siendo derrotados en el aspecto comunicacional, en las redes sociales, en la comunicación que hoy es masiva. Ahí estamos perdiendo. No quiere decir que la hayamos perdido esa batalla, pero que la vamos perdiendo. Creo que vos lo citaste en un momento. Y esa batalla hay que revertirla, y para eso necesitamos que la gente participe más intensamente, que se vincule, y nosotros que somos transmisores de eso, tenemos que aumentar la cantidad de transmisores para poder llegar a más gente cada vez y masificarnos más, no confundirnos y creemos que somos mayoría instantánea porque no lo somos, ¿no? Y también cambiar nuestra forma de militancia, ¿no? También cambiar nuestra forma de militancia, porque nada, eso de que nos juntamos tres que hacemos política porque uno de los tres quiere llegar a ser concejal, diputado, lo que fuere, es una limitación muy grande, y me parece que este es un tema que también tenemos que poner en nuestra cabeza a andar. Yo la verdad que creo que hay batallas que hay que darlas y que se dan solo en el mano a mano, cara a cara y con la militancia en la calle. Yo les comento una experiencia que no es nada, que otros le habrán hecho también, pero bueno, salimos con un grupo de compañeros, hubo una encuesta donde le preguntábamos a cualquiera en la calle, en la peatonal de las compras de nuestro distrito: ¿el Estado, vos recibís algún beneficio del Estado? Y la mayoría te decía: no, yo no tengo asignación universal, o yo no. Entonces vos le preguntás: ¿pero vos tenés SUBE? Sí, bueno, el SUBE tiene subsidio, por lo menos en ese momento tenía un subsidio, que te lo da el Estado. Ah, sí. ¿Vos estudiaste en una escuela pública? Bueno, te lo dio el Estado. A ver, ¿vos alguna vez fuiste en una guardia de un hospital? Bueno, a ver, ¿no? Cuando terminábamos de darle la vuelta, por ejemplo, ese semáforo que está ahí, permitiendo que vos cruces con seguridad, ¿te lo puso alguien? Lo puso el Estado. Digo, la baldosa sobre la que estás apoyada la puso el Estado. Claro, o mañana cuando te van a comprar un litro de leche, ¿quién controló que ese litro fuera lo que vos tenés que consumir y que esté el litro? Porque además ahora que sacaron el agua... Ahora no lo controla nadie. Ahora no lo controla nadie. ¿Vos cómo sabés que tenés un litro de leche si el Estado no está controlando? O la ruta, ¿cómo sabés que no te vas a matar en la ruta, no? Eso. Hoy a la mañana estuve en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que se dedica a controlar, por ejemplo, lo más importante, me decía esta compañera, estaban en la puerta con la policía rodeándolo en protesta porque hay despidos y demás, compañeros de ATE Nacional, celebrando también en sus banderas a un compañero Pancho, que yo lo conocí, falleció hace poco, era un gran militante, un gran luchador. Y decía, lo que más trabajamos nosotros es en lo que se llama la balanza, el peso de los productos, claro. ¿Me entendés? O sea, vos cuando comprás un litro de leche o 500 gramos de harina, ¿tiene 500 gramos? Y bueno, con el azúcar ocurre, vos lo pesás y no, siempre falta. Siempre falta, sí, o la harina, claro, o cosas esenciales. Bueno, está. Para eso hay un organismo de control del Estado, que es el INTI, como hay otros organismos, Vialidad tiene... hay organismos de control dentro de Vialidad, pero también Vialidad se ocupa de arreglar los caminos y no los arregla. Bromatología, que cuida de que los alimentos no estén contaminados o tengan algún producto que te puede hacer mal. Bueno, todo eso está siendo relegado por el Estado. Hasta el sector agropecuario está preocupado por eso, claro. Porque ahora no pueden vender las carnes. Ahí está el INTA. Claro, porque no está el INTA. Pero digo... Es reversible. Lo que tenemos que salir de nuestro marasmo, de nuestros hábitos militantes, para empezar a generar estos desafíos.
porque la consigna ha estado presente, que es una consigna, es vacía si no la llenamos de conflicto, digamos, con la gente, porque el Estado no está presente porque no levantaron la basura. Bueno, a ver, pero pasa el colectivo por la esquina, pero vos tenés un auto que alguien controló los frenos, porque vos, ¿no? Digo, no sé, en la provincia de Buenos Aires están discutiendo el tema de la BTV, pero muchachos, todos queremos que los autos que andan por la calle, por lo menos le funcionen los frenos y las luces, ¿no? Y eso, ¿quién otro que el Estado puede controlarlo? Bueno, esto de que no hay libre albedrío y que cada uno se salva solo, que nadie se salva solo. Bien. Todos hemos pasado por la mano del Estado en algún momento y diariamente además nos ocurre. Graciela, muchísimas gracias por participar. Vamos a seguir laburando ahí en Alternativa y Participación, que es un espacio de comunicación que estamos armando. Está en formación, en construcción, pero vamos a seguir laburando en eso porque hace falta, ese es un mecanismo para llegar a comunicar todas estas cosas que hoy hablamos acá en el programa. Bueno, esto del, perdón, una cosita más, esto de Axel, que abre este instituto. Ah, sí, el centro de formación. Sí. Planteando, ¿cuáles son las 10 mentiras principales de Milei? Es muy interesante, Sí, porque sí, es desarmar opinión, ¿no? Es como tirar la cosa, no es que te propongo, sino que te hago reflexionar. Y es una mirada muy interesante. Sí, sí, por cierto, lo mencionamos en el programa. Un abrazo muy fuerte, Graciela, gracias por participar. Abrazo grande. Hasta luego. Gracias.